Hola, hola a todos. Hay estas situaciones complejas. Bueno, vamos a ver si Ceci ahora se puede unirse, aceptar, transmitir en directo. A ver. Uy, qué difícil que está esto. Mm, ¿No se escucha? Ahí, hasta psicológica no puede unirse. Bueno, no sé qué decirles. Por algún motivo no podemos conectar. ¿Me escuchan o no? Díganme si alguno, me parece que no, si no me estarían diciendo que sí. Qué horror. Sí, Ale, ¿será un tema de la configuración de este teléfono que no me deja hacer el vivo? Sí, se escucha bien ahora. Bien, estaba preguntándole a mi marido si me daba una mano con esto porque no entiendo por qué no se conectan las cuentas. Estás en vivo, perfecto. Bueno, por lo menos me escuchan, me ven, aceptarme, Eric. Bueno, vamos a ver, hay gente a la que tengo que aceptar. ¿Se escucha bien? Ahí está Conmigo Paula. conectar perfecto. Fíjate que yo te mandé, para Ceci que también está escuchando, yo te mandé a vos la solicitud y me Pero con funciona perfecto. me mandó la invitación y le puse a aceptar y no pasó Ahora lo mismo que con ahora vos. le paso mi Instagram a Ceci. Ah, Besito. dale, gracias, Pau. Bueno, vamos a esperar a ver si resulta este nexo eh, alternativo y ya arrancamos. Bienvenidos a todos. Me encanta estar en este vivo para hablar de este tema. Es un tema que astrológicamente me convoca un montón. Ahí pone Ceci que ya lo mandó. Bueno, ahora va a volver a probar y si no se va a loguear desde la cuenta de Paula, que es parte del equipo de Astropsicológica y Astroconstelaciones. Pero bueno, esperamos un minutito si quieren, ya que yo antes estuve del otro lado, quieren ir contándome, bueno, qué los convoca a este a este tema, básicamente, que es un gran tema de la astrología. No hay temas menores y peores, por supuesto, pero sí hay jerarquías y los nodos están en esa jerarquía del top ten, ¿no? De temas a trabajar, a integrar, como todo en la astrología. Así que, bueno, un poco la idea de hoy es abrirnos a un poco de información sobre el tema nodal, para contarles además que voy a estar dando una masterclass el viernes 31 de marzo sobre planetas junto al nodo sur. Hoy un poco vamos a hablar de qué trae esto, ¿no? Esta posición. Y por otro lado, que el 4 de abril iniciamos en la escuela una especialización para astrólogos y para estudiantes de astrología sobre el eje nodal, con la idea de trabajarlo. Ahí me está diciendo que le mande solicitud. Esperemos un segundito. Invitar. Ahí está, ya le mandé. Con la idea de trabajar los nodos desde la perspectiva de la astrología psicológica, desde incluso la mirada esotérica y espiritual, eh, tomar contacto con la tradición védica, lo que trae como información, ¿no? Hacer como un contraste. Ahí está entrando, me parece, ahí está. ¡Ah! Por fin. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Por favor! Otra que el desafío no dar Por ¿Qué favor. está pasando?
pasando? Dios, no puede ser esto. En fin, Estaba conectando con el de Pau. sí, no, es que no entiendo por qué con una cuenta sí, con otra no termino de entender Pero por qué sucede. mandaba solicitud y me decía no se puede mandar solicitud, cuando vos me mandabas pasaba lo mismo, bueno, sí. No, de esta forma que está, al menos se ven las dos cuentas, en Astropsicológica de Constelaciones. Eh, pero bueno, nada, bueno, ya estamos, ya estamos. Ya está, por lo menos lo estamos haciendo. Se ve Las bien. efemérides, sí, habría que ver qué está pasando. Y bueno, creo que Mercurio entró en Aries, no sé, bueno, en fin, se puso un poco dramático el asunto. Malenondis. Bueno, le estaba contando a la gente antes de que vos entres un poquito de qué iba el vivo, hablándoles de lo que se viene en cuanto al tema del eje nodal, ¿no? Y la máster, la especialización, y cómo hoy la idea era entrar un poco en este tema, que si bien los que comentaba antes, no hay un mayor o menor, o un peor o mejor en astrología, sí hay jerarquías, y claramente los nodos ocupan, ¿no? El top ten de las jerarquías en la información astrológica. Eh, pero también es un tema que tiene como varias miradas, ¿no? Que como que también nos invita a abrir esa información. Y bueno, nada, si te parece podemos empezar con eso, ¿no? Sé si un poquito de qué van los nodos. Es de los puntos más importantes de la carta, pero yo en eso sigo un poco la línea de Silvia Neira, que yo me formé varios años, hice posgrados con ella, y también me formé en nodos con ella, y me parece que es fabuloso, que es la línea de Casa 11, ¿no? Es fabuloso entender que los nodos, si bien son fundamentales en comprenderlos y poder alinearnos un poco con la propuesta, son el último punto que vemos al hacer un análisis de la carta natal, porque Total. en realidad nos dan una síntesis de la carta, ¿no? Y a veces queremos saltearnos los pasos y para ver cuál es mi nodo. Hay gente que dice, lo primero que veo son los nodos. No es lo No, último. Es lo totalmente. último que vemos que nos cierra el sentido de esa carta, ¿no? De ese camino evolutivo. No podemos empezar por la misión del alma cuando todavía no trabajamos los mecanismos lunares, ¿sí? Claro, tal cual. No, y además, bueno, pero esto que vos decís es re importante. Bueno, yo comparto esa línea porque también hice un seminario de especialización con Silvia y en Casa 11, entonces comparto esta línea más ligada a la astrología circular o vincular, ¿no? De integrar información. Y sobre todo esto que vos decías, ¿no? De que los nodos son como el último lugar. eh, Me parece que también hay como cierto lugar habilitado a una astrología más express que cree que cuando una persona habla de nodos, yo tengo el nodo norte en Aries, soy ariana, ¿no? Ese tipo de simplificaciones que estaría bueno desmitificarlas un poco un poco esto que vos decís, ¿no? El nodo, el eje nodal, no el nodo, el eje nodal, porque es un eje. Es un trabajo que viene a tomar contacto, incluso cuando yo tengo una consulta, es algo que se vea en el último lugar, ¿no? Después de haber visto un montón de otra información, incluso en la vida de uno, ¿no? El eje nodal no aparece con el primer retorno inverso a los 9 años, ni siquiera a los 18 con el primer retorno nodal directo. Necesita pasar por otros procesos planetarios, otros ciclos planetarios para cobrar forma, ¿no? Entonces eso ya también habla de el lugar que ocupa en la vida de uno el trabajo del eje nodal, que tiene Total. que ver con lo que vos has Igual fíjate que pasa algo a los 18 muy particular, muy particular. Terminamos la escuela y sí, decimos, ¿y qué mierda hago de mi vida? ¿Qué mierda? O sea, ¿para dónde voy, no? Es una pregunta muy moral, o sea, ¿cuál es sí, mi norte? Después obviamente que pueden pasar 400.000 cosas y que empieces una carrera que la dejes, empieces a trabajar y dejes, pueden pasar mil cosas, pero sí que te haces esa pregunta existencial, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué lado va mi vida y mi rumbo, no? tal cual. O no te la haces y a los 36 con el segundo retorno nodal pagás los patos, ¿no? Pagás las consecuencias. A los 36 te vienen a buscar, te tocan la puerta y dicen, "Ay, acá estamos, se retorno nodal a su servicio". Sí, eso que vos decís es tal cual, digamos, esto es una generalización, puede haber situaciones donde hay personas que a los 9 años viven una situación X o a los 18 que lo pueda
que, bueno, en su destino esté vivir esta experiencia ligada a su eje nodal, ¿no? Pero en lo común, en lo general, recién lo que se llama, en Casa 11 le dicen el grito del alma, ¿no? Que sucede en este retorno nodal de los 36, 37 años, que es cuando ya vivimos nuestro primer retorno de Saturno a los 28, 29 años, cuando ya hicimos el tercer retorno jupiteriano, que se dio a los 36. Digo, es como que ya tenemos, ¿no?, un background que nos habilita a que esa experiencia de ese segundo retorno nodal venga más cargada Sí. y abra nuevos niveles de nuestro proceso evolutivo, ¿no? Esto me parece. Y después hay otro, por eso vos estás en ese retorno, creo, en el de los 36, 37 años, yo estoy en el otro. No, en el 18, no se nota. Yo tengo 18 años y medio más que vos, y estoy en el tercer retorno nodal, y bueno, es otra historia el tercer retorno nodal, como es otra historia el tercer retorno de Saturno, que más o menos coinciden. En el tercer retorno nodal empieza a generarse en el tercer retorno de Saturno, un tiempo Claro. después, ¿no? Claro. O sea, se produce el segundo retorno, Exacto, es la tercera etapa de Saturno, de exacto. 0 a 30, de 30 a 60, y Exacto. empieza como esa tercera etapa de 50 y pico a... Sí. Exactamente, con lo cual ahí ya se acercan estas dos energías, ¿no? Que por ahí en el primer retorno de Saturno a los 28, 29, que hay que esperar a los 36, 37 para el retorno nodal. Acá estas dos situaciones, estos dos ciclos se acercan más, pero tienen que ver justamente con el momento de la vida de la persona, ¿no? Estamos ya en una instancia más espiritual de la vida, con mucho más camino recorrido, y sobre todo pensar que no es que porque uno entra en contacto con la astrología suceden las cosas suceden más allá del marco del astrológico, ¿no? Sí, Entonces, la vida que la viene pasando, entonces obviamente que uno a los 56, 57, 58 años, cuando suceden estos movimientos, ya se caminó un trecho de experiencia vital, y bueno, obviamente algunas cosas posiblemente ya estén más Sí. integradas. Pero ¿sabés cuál es la diferencia de vivirlo con la astrología y sin la astrología? Que cuando lo vivís sin la astrología no entendés tres carajos, no entendés, no sabés qué está pasando, no sabés para qué, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Vos sabés que te pasan cosas y haces lo que podés. En cambio, cuando vos lo vivís con la astrología, que ahora les vamos a contar un poco cómo estamos viviendo nosotras el retorno nodal, no para hablar de nosotras, no porque somos egocéntricas, queremos hablar de nosotras, sino para ayudarnos a que entiendan el proceso, cómo se vive desde adentro. Yo también hablo mucho de mis pacientes, de alumnos, de consultantes, porque me parece que la astrología viva es mucho más real, ¿no? Pero bueno, la diferencia, lo que yo noto, cada tránsito, cada retorno, cada ciclo, cuando lo vivo con la astrología, es que entiendo el sentido de esas experiencias, o de esos sentires, o de esos fenómenos, entiendo el para qué. Y de esa manera yo puedo decir, bueno, pero estoy en pleno retorno nodal, y lo que en este momento tengo que aprender es esto. Entonces me puedo hacer la boluda y puedo seguir en mi mismo camino de siempre, o puedo entender que estoy en un proceso que me está acercando a mí. En el caso del retorno nodal, me está acercando a la misión de mi alma, ¿no? A mi camino evolutivo, y que va a ser algo incómodo, porque obviamente que la inercia del nodo sur va a querer que siga en Escorpio, en el caso nuestro, pero también tengo que habilitar a Tauro. Hoy era tipo, quiero Tauro. Necesito Tauro. Necesito Tauro, dormir, descansar, estar tranquila, me duele todo, basta Escorpio, quiero Tauro, ¿no? Entonces, claro, pero esto lo puedo decir después del retorno, porque si me preguntas hace un año y te decía, ay, Tauro, qué aburrido, ay, todo el día durmiendo la siesta, qué poco valor que tiene. Aguante Escorpio, aguante las profundidades, ¿no? Te iba a decir hace un año. Sí. Claro, no vale nada, Tauro, no te iba a decir hace un año. Y hoy, claro, hoy lo veo distinto. Pero bueno, es eso, es decir, lo transito con conciencia, entendiendo cuál es la misión, cuál es la evolución. Y te juro que yo lo veo en las consultantes, los pacientes, que cuando entienden, no sé, el retorno de Saturno, el retorno nodal, el tránsito, lo que sea, y le encuentran sentido y dicen, ah, ya está, me alivio, ya entiendo para dónde va la cosa. La vivencia la vas a vivir igual, pero la vas a vivir con otra conciencia. Sí, totalmente de acuerdo. La palabra alivio remite a la liviandad que uno debe sentir frente a los procesos que va atravesando. Me parece que es muy importante en cualquier proceso de individuación tomar sentido. Sí, hay un proceso que tiene que ver con el sentido, el contrasentido y el suprasentido, ¿no? Como una experiencia que hay que vivirla a fondo y que genera un diálogo con uno mismo.
A mí me parece que igual el eje nodal lo que nos trae es justamente una gran experiencia de dialogar con nuestros ejes, ¿no? Es algo que se da en eje justamente, a diferencia de otras energías en la carta. Todo está en eje, por supuesto, pero acá es un eje indisoluble. Y me parece que esto que vos decís es fundamental, ¿no? Como uno, en la medida en que le da sentido a partir de la información que nos trae la astrología, aliviana la carga, le da como mayor espacio a las experiencias, ¿sí? A lo que nos sucede y a pelearnos menos con la realidad. Me parece que este es el punto también del entender lo que nos sucede. Y que en ese sentido la vida la vida es. Y en ese sentido es perfecta, digamos, no se equivoca, no es un error. En todo caso es uno como reacciona a las circunstancias. Me parece que en el marco de darle sentido a las experiencias, uno puede atravesar mejor lo que la vida nos va planteando, ¿no? Y eso la astrología va, pero para mí, en lo personal, la gran herramienta, ¿no? Por lo menos ha llegado a mi vida Es para una gran herramienta de sentido, ¿no? Lo que a la astrología, por supuesto, le falta es la terapéutica, eso hay que aplicársela afuera, ¿no? Porque, bueno, es un mapa, como que pretender de que abrir un mapa te va a llevar, abro el mapa porque quiero ver cómo llegar a Castel del Fels, listo, listo, ya llegué. No, es ridículo, el mapa te va a mostrar por dónde tenés que transitar, pero no te va a ahorrar la experiencia, ¿no? Después, bueno, ¿cómo lo transitas? Obviamente, que si tengo un autito, 0 kilómetros, con nafta, con gas, que todo está todo perfecto, y las autopistas también están en buen estado, voy a llegar bárbaro, ¿sí? Y tengo buena compañía, y voy comida, y voy en paz, voy a llegar de otra manera, ¿no? Pero bueno, sí, la astrología nos da el mapa para entender los procesos intrapsíquicos, los procesos intervinculares y también los relojes temporales, ¿no? Lo coyuntural, los cambios que vamos atravesando, ¿no? Los aprendizajes, los desafíos. eso. La astrología es un reloj, marca ciclos. Me parece que la astrología nos plantea, por sobre todas las cosas, salir de una matriz en la que nosotros estamos y somos criados, que es muy lineal, ¿no? Es muy de una cosa sucede y luego sucede otra, y cuando sucede esta otra, lo de atrás quedó atrás y se perdió, ¿no? En realidad, la experiencia astrológica es circular, por eso la carta natal es un mandala, es una experiencia espiralada, ¿sí? Donde vamos integrando experiencias, conocimientos. ¿Para qué? Porque todo esto que vos decías recién, ¿no? Que cada experiencia cobre sentido, no es el sentido con mero hecho declarativo, no solo lo que yo expreso, es algo que queda en uno y que permite ir al siguiente nivel más preparado, ¿no? Me parece que esa es la experiencia evolutiva, en definitiva. Eso, No tal cual, absolutamente. no es lineal, ¿no? No es adentro y afuera, no es lo que me sucede afuera o lo que me sucede adentro, porque en definitiva el desafío, el gran desafío de lo que cuando uno dice vivir una vida simbólica es integrar el símbolo es la integración de los opuestos que en general sucede afuera, ¿no? Es integrarlo dentro de uno, integrar esos opuestos, generar un diálogo integrativo entre las energías que generalmente están en luz y en sombra. Por eso esto que vos decías de cómo la propuesta de una astrología más moderna, sobre todo en relación al eje nodal, pero también en relación a la astrología en general, no es soltar el nodo sur o soltar cosas de la carta, pues somos nosotros eso también, no podemos soltar una parte nuestra, no podemos perder una parte nuestra, ¿no? Me parece que pero está muy instalada esta idea, ¿no? Que el nodo sur genera inercia y hay que soltarlo, hay que ir al nodo norte, porque ahí es donde está la Lo mismo con sabiduría. a la luna también hay que dejarla por nuestra parte infantil. Tal cual. A mí me parece que eso es una barbaridad. ¿Cómo voy a dejar a mi niñita que está ahí, pobrecita? No, la tengo que ir a buscar, la tengo que ir a abrazar, la tengo que acobijar en los momentos apropiados, ¿no? Y después cuando soy una adulta no puedo ir por el mundo, Erika, no me querés porque me dijiste tal cosa, ¿no? No puedo actuar desde mi niña, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no trabajamos nuestras partes, sí, Exacto. quedan inmaduras. Y uno hablaba de la función inferior o de los contenidos en sombra, ¿no? Lo que no trabajamos queda en formato inmaduro. Entonces después cuando aparece, ¿no? Atraviesa y destruye todo, y bueno, y produce realmente estragos, ¿no? Así que sí, cada parte de la carta es parte nuestra y hay que ponerla en su lugar, ¿no? Exacto. El nodo sur es una parte nuestra que sí, como decía Erika, es una inercia que nos arrastra a un cierto modelo del mundo. La diferencia con la luna es que no tiene ese componente emocional con mamá, el vínculo con mis papás, sino que es algo que ya traemos, es como una certidumbre sobre la vida, es una certeza
de que la vida es así, son los anteojos que tenemos puestos y que no los cuestionamos, ¿no? Y que cuando tenemos el retorno nodal, que como decíamos hace un ratito, es cada 18 años, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir retorno nodal? Que el nodo vuelve a su posición natal, al mismo grado, minuto, segundo, al mismo signo, ¿sí? Son momentos de evolución, son momentos de toma de contacto, son momentos de alinearnos, de la posibilidad de reconocer lo que traemos, ¿sí? Pero también sabiendo dónde dejarlo eso, ¿no? Cuándo usarlo, cuándo no, porque el nodo sur también nos habla de todo aquello que ya tenemos muy incorporado y que nos nace muy naturalmente, que es muy cómodo para nosotros, y también tener la posibilidad de repolarizarnos, ¿sí? Irnos al otro polo, al polo norte, para tomar contacto con esa otra cualidad que va a ser la opuesta, porque los polos son un eje de opuestos. Entonces, si tengo el polo sur en Aries, el polo norte está, el polo Polo norte, no. el nodo norte Poder está en Libra, que van del polo sur, bueno, si tenés el nodo sur en Aries, el nodo norte está en Libra, entonces estás muy acostumbrado a ser Aries, a que el mundo es Aries, y te incomoda Libra, ¿no? O en el eje en el que esté. Claro. Y también me gustaría aclarar que cada 9 años tenemos el eje inverso, ¿sí? El retorno inverso. O sea, el nodo norte, si por ejemplo tenemos el nodo sur en Aries y el norte en Libra, por tránsito el nodo sur no llega a Aries, ¿sí? Y toca tu nodo norte, y al revés, el nodo norte por tránsito toca tu nodo sur, ¿sí? Entonces cada 9 años tenemos un contacto nodal, y donde están los nodos se producen los eclipses, que son momentos de actualización, momentos de evolución, momentos de avance, ¿sí? Son momentos muy importantes. Sí, esto que vos decís de bueno, un poco lo primero que vos decías, ¿no? De cómo un lugar genera una inercia, pero el desafío es a ir a integrar en un ritmo de permanente polaridad que va integrando una y la otra, porque la carta natal en definitiva es un sistema de regulaciones, ¿no? Y todo exceso se paga con un déficit en algún otro lugar, ¿no? Entonces esto de regular tiene que ver con justamente, ¿no? Trabajar el eje. Con respecto a los retornos, alguien ahí preguntaba, pero igual vos lo acabas de mencionar, que el retorno sucede cada 18,6 años, más o menos, al momento que retrograda. Van en sentido horario, o sea, al revés que como va el zodíaco, esto también hay que mencionarlo. Para mí esto no es un dato menor, me parece que habla de un ritmo que en el mandala va de una manera y luego los nodos plantean otro ritmo, ¿no? Nuevamente habla de Sí, que algo... no se coincide con el punto vernal y se coincide también con las eras astrológicas, ¿no? Que también son. Exactamente, los nodos, para quien no lo sabe, se producen en el eje de intersección entre el plano de la eclíptica, que es el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, y la órbita de la Luna. Todos los meses se producen lunas llenas y lunas nuevas, pero no necesariamente todos los meses se producen eclipses. El eclipse se produce cuando en ese punto de unión la luna y el sol están cerca de los nodos, justamente cuanto más cerca del nodo están, más total es el eclipse o más parcial, según estén más lejos, y es el momento en el que la luna y el sol están en longitud y latitud cero, ¿sí? O sea, coinciden. Puede darse un eclipse de sol o de luna, y siempre se dan a lo largo del año 2 eclipses de sol y 2 eclipses de luna. Como decía Ceci recién, los puntos donde se producen los eclipses son puntos muy poderosos de energía. Hay una luminaria que queda cubierta y aparece como una nueva versión, simbólicamente hablando, y ese punto en el que se producen los eclipses queda vivo, ¿sí? Queda vigente a lo largo de unos cuantos meses, y luego cuando uno ve por tránsito en la carta que por ahí coincide con un planeta natal, el punto donde se realizó el eclipse, este año van a haber 4, 2 en el eje Tauro y Escorpio y 2 en el eje Aries y Libra, que eso es lo que vamos a hablar en un ratito, el cambio de eje nodal que se va a dar en el cielo. Bueno, esos puntos pueden coincidir con algún punto de nuestra carta. El orbe que se toma por lo general para esto es pequeño, ¿sí? Pueden ser 2, 3 grados, y si uno tiene un planeta ahí donde ocurre el eclipse, tiene que estar atento a que, bueno, hay un proceso que se inició en relación a esa función planetaria y que va a ser vigente durante varios meses, cuando vayan pasando, ¿no? Por ahí haciendo cuadratura, en fin, lo que vaya sucediendo. Pero bueno, me parece que esto es como una introducción desde lo que es un punto matemático el nodo, no es un cuerpo celeste. Esto es importantísimo decirlo porque
el cuerpo celeste emite una vibración energética que no tiene el nodo. El nodo es un punto de cruce, incluso algunos astrólogos lo remiten, ¿no? Ese arquetipo del cruce, ¿no? Ese lugar de transición que nos genera ir de un lugar a otro, una posibilidad energética. Pero sí tiene una vibración muy sutil, ¿sí? Y está ligado, como recién Ceci decía, no es como la luna, que es un lugar más afectivizado, si bien los nodos son lunares, ¿no? Por supuesto tienen que ver con la órbita de la luna. No hablan de energía psíquica, pero sí de energía álmica, los nodos, ¿no? Y acá es como introducirnos en una dimensión, justamente porque es una dimensión mucho más ligada al mundo sutil en el que vivimos, al mundo espiritual, al contacto con la noción o el concepto de alma. Es que los nodos no son para trabajar apenas uno se sienta con la carta natal, claramente, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Porque en principio hay algo mucho más ligado al proceso de individuación, a las luces y sombras, los lugares de identificación, ¿no? Todo esto que tiene mucho que ver con el sol y la luna en nuestra carta, para luego, digamos, el nodo norte es un punto de evolución como lo es el ascendente, ¿no? Que también es un punto, pero es un punto de energía, porque ese es donde se produce nuestro nacimiento y es la energía que se encuentra en el horizonte. Pero me parece que como ver esto, ¿no? Porque como yo les decía en algún momento, que uno tenga el nodo norte en Aries no lo hace ariano, ¿sí? Incluso no se toma para el balance de elementos, los nodos, Exacto, ¿no? no se toma acá para configuraciones planetarias tampoco, o sea, si se arma un trígono no se toma el nodo, qué sé yo, cosas No. así que no emiten energía. Ahora, sí son puertas, son Sí, umbrales, ¿no? Y en la hombre. puerta hay otro tipo de energía, como lo hay en la cúspide de una casa, en el mandala, en la carta natal, ¿no es Sí, cierto? Es un incluso son punto de energía. energías que tienden a absorber Exacto, más que emitir, ¿no? La energía nodal. exacto. Hay dos cosas de las que hablaste que yo quisiera retomar como a nivel conceptual, antes de meternos a hablar del retorno propiamente dicho, que ya algo dijimos. Uno, dijiste dos palabras, ¿no? Que en donde hay un déficit en la carta también hay una zona de exceso, ¿no? Y me parece que no es exactamente las palabras que se usan para los nodos, pero me parece que va muy bien, porque el nodo sur es un exceso. Es un exceso porque es un punto de lo que Jung diría unilateralidad, ¿no? Es un punto donde la energía se estanca y se vuelve unilateral. Entonces, donde yo tiendo siempre a repetir los mismos surcos, ¿no? De conducta, donde tiendo siempre a caer en los mismos lugares, ¿no? Por eso Erika va a dar una masterclass ahora dentro de una semana, la semana que viene, sobre planetas junto al nodo sur. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema tan importante? Porque hay algo inercial, hay algo que chupa, que arrastra, ¿no? Al pasado. Es como una persona adicta, pongámosle, un alcohólico, que siente, bueno, yo soy adicta a las gomitas. Yo veo un paquete de gomitas y no puedo no comer, ¿no? Y eso me chupa, ¿no? Claro, hay gente, la gente que es adicta a cigarrillos, es algo que inercial que te chupa y que te puedes quedar ahí instalado porque es un lugar cómodo, ¿no? Y de hecho el nodo norte puede pensarse como un déficit, porque es una energía que es la contraria a la del nodo sur y que justamente si vos estás muy cómodo en Escorpio, ¿para qué vas a ir a Tauro? Al contrario, hay como un prejuicio con la energía del nodo norte. Y otra de Comodidad. las cosas, hablaste del arquetipo del cruce, y me parece que también es muy pertinente porque justamente cuando se produce un cruce, se produce un lapsus en la vida de una persona, un momento de impasse en la vida de la persona, es porque ya se agotó un lugar ya muy conocido. Es porque ya estuvimos tan unilateralizados en Escorpio, 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 Aries, 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 lo que sea tu nodo sur, ¿no? Estuvimos tan unilateralizados durante tanto tiempo en esos lugares que ya no podemos seguir cayendo ahí, ¿no? Ya hay algo de esa energía que se agotó, ya hay algo de tu alma, si queremos decirle, o de tu yo superior, o de tu individualización, o de tu ego, o de tu self, que ya está buscando crear nuevos caminos, crear caminos que sean más equilibrados. Entonces, cuando vamos o contactamos con el nodo norte, que ese es uno de las propuestas del retorno nodal, hay algo que empieza a fluir mejor, porque ya no está tan unilateralizado, ya no está tan estancada la energía en el nodo sur, sino que habilitamos contactar, aunque sea tocar esa energía del nodo norte, ¿no? Que es incómoda, que es molesta, que en un principio decimos para qué la quiero, para qué la necesito, pero después permite que la carta empiece a fluir mejor, ¿no? Eso que estaba tan estancado se empiece a mover. Y bueno, un poco el retorno nodal que les estábamos hablando, que ocurre cada 18 años, o sea, 18, 36, 37,
el tercero es cerca del retorno de Saturno, a los 56 aproximadamente. Son momentos que tenemos la posibilidad de volver, o capaz por primera vez, a contactar con nuestro camino evolutivo, lo que realmente venimos a evolucionar. Y a veces creemos que nuestra misión o nuestro lugar, nuestro camino evolutivo es salvar al mundo. Y a veces simplemente con el nodo norte en Tauro es dormir una siesta, ¿no? Pico. Sí, Sí, sí. sí, pero yo, de hecho, estoy justamente con la luna de la revolución en Tauro, y este año dije, voy a dormir todo lo que pueda, todo lo que pueda voy a dormir. Y bueno, y también para eso hay que hacer limpieza, decir, bueno, esto sí, esto no, esto no, esto no, porque en el caso de Tauro, que estamos todavía con el nodo norte en Tauro, el camino evolutivo, o lo que nos pide Tauro, es conectar con lo que nos produce paz, lo que nos hace sentir bien, ¿no? Y los que tenemos nodo sur en Escorpio, tenemos como una gran facilidad para lo brujeril, para el contacto con las energías oscuras. Es un lugar súper conocido, yo ahí buceo, porque toda la vida viví alrededor de conflicto y gente tóxica, y yo estoy en mis aguas, pero cuando vamos a Tauro decimos, ay, yo no quiero más la gente tóxica, basta, fuera, fuera, fiu, fiu. Es más, yo me encontré diciendo, está bien, sí, no pasa nada, sí. O sea, en otro momento hubiera entrado en una discusión, una pelea. Ahora estoy en modo, Obvio. está bien, Totalmente. está bien, estemos en paz, ¿no? Eso es Tauro, ¿no? Después, cuando hablemos del eje Aries-Libra, también vamos a hablar de, bueno, qué es lo que propone Aries, que es otra historia, ¿no? Pero cuando estamos en un retorno nodal, habilitamos esa otra vereda, la vereda de enfrente, ¿no? Sí, eso que vos decís, como para después pasar bien a lo que es el retorno y demás, yo siento que el nodo sur es como nuestro lugar de hipertrofia energética, ¿sí? Y yo en general uso como ejemplo el brazo de un tenista profesional, ¿no? Que durante muchos años jugó al tenis y el brazo le funcionó y lo hizo exitoso y fue feliz, y un día se hipertrofió porque lo usó demasiado y ya está, ¿entendés? O sea, ese es el soltar al que se refiere cuando uno habla del verbo, que por ahí es un verbo que se presta a muchas interpretaciones. Cuando uno habla de soltar, es soltar de hipertrofia, soltar ese lugar donde hay un superávit, ¿no? Y que genera un déficit en otro lado, como yo mencionaba antes y vos recién rescatabas, esto de integrar la otra energía, porque en realidad sabiduría hay en los dos polos, ¿sí? No Seguro. en el nodo sur solo hay hipertrofia y la tenemos que abandonar, porque no es lo mismo soltar que abandonar. Soltar es soltar el lugar que nos crea una zona de seguridad, de falsa seguridad, porque es donde tenemos la habilidad. Pero también tenemos que descubrir la habilidad del nodo norte porque está en nosotros. Para mí el gran desafío del eje nodal es hablar en diálogo, porque como te decía al principio, esto nos implica en eje. Toda la carta nos implica en eje, pero acá concretamente es el eje, porque son dos puntos en oposición partil. Es así, uno con el otro. Que los nodos, las casas, ¿no? Únicamente. Excepto la cruz cardinal, ¿no? El ascendente, descendente, fundación, mediación también son puntos partiles, pero acá estamos hablando de una experiencia mucho más ligada, bueno, esto viene de la astrología védica, no viene de la astrología védica, es un tema de la astrología antigua, ¿no? Pero bueno, la astrología védica tiene una mirada distinta sobre el eje nodal. El nodo norte se lo considera maléfico y al nodo sur benéfico, porque para los hindúes, para la astrología yotish, la cabeza del dragón representa el lugar de nuestro ego, como un ego desmesurado, como un lugar excesivamente materialista y superficial, y que en realidad es al revés, que toda la sabiduría, las experiencias vividas, todo lo que fuimos transmutando en la vida, están en el nodo sur, ¿no? Son como miradas contrapuestas, pero desde la astrología psicológica, el que introduce o desarrolla más profundamente este tema, que es Daniel Rudyard, él habla justamente, liga al nodo norte con Júpiter, al nodo sur con Saturno, ¿no? Y les da como un lugar al nodo sur más, con una tendencia más a la cristalización, a la rigidización, y al nodo norte con una gran posibilidad expansiva. No obstante, él es uno de los que plantean en un principio esto de que hay que dejar atrás el nodo sur para ir al nodo norte, que luego hay escuelas de astrología como la Casa 11, con ciertos astrólogos más contemporáneos que empiezan a resignificar esto, no es dejar,
el nodo sur, es ir a buscar la información del nodo norte para integrarla con la del nodo sur, porque hay sabiduría en los dos, ¿no? Me parece que los cambios en las miradas astrológicas responden también a los paradigmas del espacio-tiempo que estamos habitando, ¿no? Sí. Y bueno, estamos viviendo un momento donde evidentemente nos estamos implicando en una comprensión mucho más holística de la realidad, que significa esto, ¿no? Salir de la dualidad en la que incluso la astrología psicológica en sus principios nos planteaba frente a algunas posiciones planetarias, bueno, es integrar, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a ver en la especialización y lo que vamos a desarrollar en la masterclass. Bueno, esto vos lo comentabas, que cuando hay planetas junto al nodo sur, esta inercia, ¿no? Esto que se genera más ligado Muy fuerte. Sí, es muy fuerte, que afecta a la función planetaria, claramente, ¿no? Afecta a la función planetaria y afecta a la totalidad de la carta natal, porque cuando hay un planeta junto al nodo sur, es como, por ejemplo, tener la luna junto al nodo sur, es como no me puedo despegar de mamá, no me puedo despegar de ser mamá, no me puedo despegar de mi árbol, o sea, lo que hay junto al nodo sur es algo que llama mucho, atrae mucho, y sí, es como una adicción, ¿no? O sea, es como algo compulsivo incluso, ¿no? Porque yo los veo como un agujero negro que chupa el nodo sur, ¿no? Y el nodo norte es como salir de ese agujero y descubrir otros lugares. ¿Y qué voy a salir del agujero si es lo más cómodo? O sea, es la inercia, ¿no? Sí, Así que, bueno, esto... Sí, incluso lo más cómodo no necesariamente es lo que nos hace sentir mejor, hay que aclararlo, ¿eh? Porque uno no encuentra claro, sí. confort y la No. pasada. A veces la adaptación a esa zona de confort implica situaciones muy caóticas para la vida de una persona, pero uno se acomoda, Sí. ¿sí? No, claro, comodidad en la incomodidad, claro, sí. Bueno, y entonces habíamos dicho que cada 18 años tenemos un retorno nodal directo y el converso es cada 9, ¿sí? Así que bueno, tenemos procesos bastante interesantes. El primer retorno a los 18 es un momento que, como les decía, está muy ligado a esto, la definición de mi norte, ¿no? O sea, qué voy a hacer de mi vida, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, ¿no? Pero sí, como bien decía Eri, previo al otoño de Saturno, es como que antes de los 30, mucha idea no tenemos de la vida, ¿no? Claro. Entonces sí, capaz es un momento de plantearnos justamente a qué vine, qué es lo que quiero, pero bueno, con estado de conciencia muy lunar, ¿no? Todavía, muy aferrado a la familia, al mandato, ¿viste? No tenés mucha idea. Pero bueno, sí que es un momento de alineación. Sí. Y bueno, el segundo es alrededor de los 36, 37, ¿sí? Que es el que estoy viviendo yo en este momento, que mucha gente, bueno, tiene familia en ese momento. Fíjate que es una edad en la que las mujeres nos encontramos con el reloj saturnino, de decir, voy a ser madre, no voy a ser madre, ¿no? Bueno, yo fui madre igual en ese retorno. Yo quedé embarazada en mi retorno nodal anterior, casualmente. Casualmente, Y ¿no? Sí. ahora estoy Retorno de Saturno, retorno nodal. mi hija, o sea, vos fíjate, ¿no? Como son los ciclos, y todo lo que eso significa, sí. Absolutamente, sí, es muy frecuente eso. Y bueno, y además, como decía Erika, es el tirón del alma, ¿no? Porque después del retorno de Saturno tenemos un septenio aproximadamente, ¿no? De los 29, 30 a los 36, 37, en el que hay un tironeo y algo que me dice de replantearme. Empieza un nuevo ciclo de Saturno, ¿no? Estoy llegando a un retorno de Júpiter, estoy llegando a un retorno de Nodo, y en ese periodo, bueno, es un momento de que hay ciertas cosas que se empiezan a acomodar o necesito que se acomoden, ¿no? Sí. Y luego el tercer retorno, que es el que está viviendo Erika, que coincide o está muy cerquita al retorno del segundo retorno de Saturno, y también es un momento evolutivo, es un momento de mayor conexión, capaz más a nivel espiritual, obviamente mayor sabiduría, ¿sí? Y bueno, si querés comentar, si querés, obviamente, ¿no? Algo de lo que estuviste dándote cuenta o elaborando con este retorno de nodal. Bueno, para mí este retorno, si lo cuento voy a bajonear unos cuantos. A ver, yo igualmente creo que en las peores situaciones se esconden los mayores tesoros a veces, porque el desafío del eje nodal no es fácil.
no es un camino color de rosa, no es tomo conciencia de que mi nodo norte es él, voy ahí, camino fácilmente, llego y lo descubro. La verdad es que es uno de los desafíos más difíciles, sobre todo porque al no ser una energía psíquica y ser una energía de otra naturaleza, no siempre coincide con los deseos del ego. Entonces, en este desacuerdo que puede generarse entre lo que quiero y lo que es, está este desafío nodal. A mí me pasó que, como a vos, en este retorno nodal nos tocó a Urano, ¿no? Porque Urano está en Tauro. Entonces también tuvimos el tránsito de Urano sobre el nodo, con lo cual Sí. se le agregó una energía. Creo que si no hubiera estado el tránsito de Urano, mi retorno y el tuyo hubieran sido distintos, el de todos, ¿no? Sí, eso, Los que teníamos en el seguramente, sí. nodal. Estuvo signado este retorno por la presencia de Tauro, de Urano en Tauro, que está durante 7 años prácticamente ocupando esta posición. Yo lo que sentí, bueno, yo me enfermé con el retorno nodal, tuve una enfermedad, Cuerpo, ¿no? tuve cáncer de endometrio, que es justamente el lugar donde uno genera vida. En el retorno anterior yo quedé embarazada y en este retorno perdí el útero, ¿no? Me parece como que si tengo que hacer una síntesis, diría que es eso lo que me sucedió y que ahí tuve un enorme aprendizaje sobre un montón de cosas que uno proyecta en los hijos, que aparecen con la maternidad, ¿sí? Para trabajar uno sobre su propia sombra, sobre las expectativas, sobre un montón de cosas, y creo que, bueno, a mí la vida me lo presentó de esta manera, porque soy escorpiana, con un nodo sur en Escorpio, pero con un estelium en Escorpio, entonces mi nodo sur no está en conjunción a todo este estelium, porque está un poquito, por suerte, un poquito largo el orbe, gracias a Dios, pero está ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que tuve una gran enseñanza sobre lo que es Escorpio en mi vida, sobre lo que es, vos antes dijiste, aguante Escorpio, son las aguas donde uno mejor nada, ¿no? Porque uno siente tanta identificación, y en mi caso se amplifica, ¿no? Por el estelium y demás, que bueno, fue como, tenés que perder algo para salir de esto, ¿no? Yo siento que tuve que perder una parte de mi Verdad. cuerpo, y tuve que Ah. sacrificar Para valorar, porque es el eje de la valoración, ¿no? Porque fíjate que el aprendizaje en Nodo Norte en Tauro es decir, o sea, si yo me quedo unilateralmente en Escorpio, me quedo siempre en lo tóxico, en el regodeo, y acá el Tauro estás en la vida, valora la vida, cuida tu cuerpo, qué te estás dando a tu cuerpo, qué le estás dando a los vínculos, ¿no? Bueno, eso fue literalmente así, porque además yo descubrí mi enfermedad casi cuando nació. O sea, fue realmente exitoso todo mi procedimiento, mi proceso de la enfermedad. Yo me curé de eso, o sea, tengo que hacer controles, por supuesto, pero nada, sí, tuve la operación y demás, y todo eso sucedió en 3 meses, 4 meses. O sea, apenas tomé conciencia, y se dio justo cuando estaba en el momento partil de Urano sobre el nodo norte. Con lo cual creo que fue como una revelación, porque de verdad fue así. Yo tuve un síntoma que cualquier persona lo dejaría pasar, y yo, sin embargo, lo tomé y fui al médico, hice la consulta, y a partir de ahí pude tomar contacto con mi enfermedad, que de otra manera no lo hubiera podido hacer. O sea, Urano fue un gran revelador en ese sentido. Así que yo me quedo con esto que vos decís, con el contacto con la vida, con el cuidado de la vida, con el placer de la vida, que es lo taurino, con el sentir disfrute, con el contacto con las necesidades de mi cuerpo, con atender mi cuerpo de otra manera. Es un aprendizaje en el que sigo, no es que realmente lo resolví. Todavía me Claro. gusta relacionarme con mi cuerpo, atenderlo correctamente, lo reconozco, estoy en ese trámite, pero ese es el gran regalo que me dejó, ¿no? El Tauro te sitúa en la vida de una manera sólida, que no significa, la solidez tiene mucho que ver con sentirte vivo, ¿no? Cuando uno está mucho en el plano energético, se pierde, ¿no? Un poco esa sensación de presente, de presencia, ¿no? Uno está como en un plano más multidimensional, que no es tan sano para la vida misma, ¿no? Cotidianeidad. Entonces me parece que ese como fue mi regalito nodal. Ahora voy hacia mi retorno de Saturno, así que bueno. Pero yo creo que en la medida en que uno más conciencia le pone en general a lo que le va pasando, bueno, le va
dando sentido, le va dando liviandad. Creo que cuando uno habla del karma, porque los nodos tienen que ver, o les dicen los nodos del karma también, ¿no? Cuando habla del karma, es el karma y el dharma, ¿no? Me parece que es llegar a algún momento en la vida, sobre todo cuando nos vamos de este plano de encarnación, con un balance en cero, de ser posible, ¿no? O por lo menos con menos deuda de la que uno, de haber vivido la vida de otra manera, tendría. Me parece que eso es un poco, y ya no estoy hablando de la deuda que uno traslada a otra vida, es de la deuda que uno llega a ese momento, ¿no? Y que hace que la vida sea más placentera. Es un poco eso lo que yo creo, y que para mí el eje nodal es un tema que siempre, desde que entré en la astrología, me convocó, lo seguí Y y porque exploré. es el gran aprendizaje de la vida y del alma, ¿no? Fíjate como el contacto con el cuerpo, Sí. ¿no? Fue lo que te hizo evolucionar, ¿no? Mira, acá están diciendo que ahora entienden un poco más lo que les está pasando. Qué bonito, sí, sí, sí. Y Bueno, a mí yo no voy a comparar mi historia porque no fue en absoluto dramática como la tuya, por la intensidad, ¿no? Pero bueno, fue un proceso para mí. Acá están preguntando cuál es el síntoma que tuviste. fue que yo tuve la menopausia, hacía un año y pico de que había tenido mi menopausia y tuve un sangrado. Y en esa oportunidad, cuando tuve ese síntoma, fue el sangrado. Y la verdad es que cuando uno está con una menopausia medianamente, que hace poco que la tenés, el sangrado puede ser parte. Bueno, después me enteré que ningún sangrado es parte del proceso cuando uno ya tiene la menopausia. Son esas cosas que uno, viste, no sabes dónde las leíste, pero las tomaste y se constituyó en una idea. Bueno, y yo había tenido un sangrado y dije, uy, menstrué de vuelta. Esa fue mi idea, ¿no? Yo había tenido una menopausia con muchos síntomas, mucho calor, mucha cosa, ¿no? Tuve ese sangrado y se me cortaron los síntomas de la menopausia. Y ahí me llamó la atención, ¿no? Porque claro, el estrógeno había vuelto a aparecer en mi cuerpo dañinamente, cuando ya no era el momento para el estrógeno. Y bueno, y resulta que tenía el endometrio engrosado y eso, una cosa llevó a la otra. Por suerte no tuve necesidad más que de hacerme una histerectomía y no sacarme los ganglios, no se había pasado a otros lugares del cuerpo, sí. Bueno, pero fíjate que Pero, perdiste algo, algo fue quitado de pero tu cuerpo, tuviste que me hacer un costó duelo. mucho. Sí, me costó mucho aceptar que había perdido el útero, ¿eh? Realmente, me costó Sí, mucho, mucha sí, tristeza, sí. me costó. Que también es una emoción que hay que atravesar cuando uno vive un retorno nodal, cuando uno abandona algo que ya es obsoleto. Y para mí el útero es un cuenco, y simbólicamente hablando, en la carta hay muchos signos que representan un cuenco, Tauro es uno de ellos, y que el cuenco tiene que estar disponible para tiene que ser un buen recipiente, ¿no? Y cuando ya no es un buen recipiente, no sirve más. Bueno, eso me parece que es lo que me pasó a mí. Yo lo tomo de esa manera y que ahora tengo que tomar contacto con otros lugares de mi cuerpo, ¿no? Que están ahí, básicamente. Bien, bien. Sí, de hecho nuestro cuerpo es un poco un recipiente de nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Mi aprendizaje fue distinto, yo lo tengo en casa 4, Mm. no Sur en Escorpio en la 10, y yo soy muy no Sur en Escorpio en la 10, o sea, yo estoy muy cómoda en la 10, yo estoy muy Claro, cómoda ahí arriba, yo arriba, generar, produciendo, haciendo ser, cosas, generando, ¿no? Cosas muy escorpianas, trabajo mucho trabajando, con el tema de mareando las emociones, Capricornio. tal cual, tal cual. Y, el tema maternidad para mí siempre era un tema porque decía, bueno, pero yo no voy a renunciar, yo no voy a renunciar, yo no soy esa mujer, como dice Paulina Rubio, no soy esa mujer. Claro, nada en contra de las mujeres que renuncian, pero bueno, yo creo que no, es demasiado lo que se pierde, ¿no? Y bueno, era todo un tema y la verdad que, bueno, cuando tengo el retorno nodal, Urano ahí por mi nodo, retorno de Júpiter Claro. sobre mi ascendente y Júpiter te expande, ¿no? Se expande, Eh, te expande. algo crece. Así que bueno, fui mamá, que la verdad que es precioso, es desafiante obviamente, pero bueno, es muy hermoso con una hija con un entauro, obvio, ¿no? Obviamente, que te trae. Y yo tengo una hija en Obviamente, Tauro, solo en Tauro, así que obviamente, obviamente. obviamente. Y aparte yo con ella soy todo lo luna en Tauro que no soy conmigo, ¿viste? Entonces, con ellas todo tiene que ser Tauro. Es más, de hecho ella me ha enseñado mucho, porque como yo no quiero que ella le llegue la toxicidad, y si yo me rodeo de gente tóxica, me rodeo de situaciones tóxicas, me sobrecargo de trabajo, me no sé qué,
yo después no tengo energía bonita para estar no, con mi hija. Y la verdad que no quiero estar de mal humor con un bebé que obviamente que patalea, que hace esto, que hace el otro, que sí, se que de cae, va, repente, viene, pues se cayó y se obvio. cayó, después la gata le tiró no sé qué, y los bebés son así. Y la verdad que, bueno, yo necesito descansar, ¿no? Entonces, claro, el ritmo que llevaba Escorpiano de Casa 10 no lo puedo seguir manteniendo. Entonces, apareció el tema cuerpo, ¿no? Cuerpo, 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 que ya lo vengo trabajando hace un tiempo, pero el tema de mi cuerpo no puede más, no puedo más, no puedo más, no puedo vivir desde hace más de 2 décadas que vivo con contracturas, que vivo con Ah, dolores, que me duele sí, sí, todo. sí, sí, yo soy de ese club también, sí, sí. No, no, claro, y hago yoga, y hago esto, y hago lo otro. Y bueno, estuve mucho en contacto con mi cuerpo, mucho en contacto con enfermedades, me seguí formando en biodecodificación, ahora me estoy formando en focusing. Mm. Estuve en contacto con muchas personas con enfermedades y bueno, obviamente que la Casa 10 sigue estando operando, ¿no? Porque no me puede dejar de estar, pero que sí, que es mucho el trabajo de contacto con mi cuerpo y con mis necesidades. Y también Sí, con uno de los eclipses quedó muy, muy en manifiesto, había además retorno solar, demisolar, había otras cosas, ¿no? Pero quedó muy en manifiesto la toxicidad que muchas veces me rodea en ciertas situaciones y con ciertos vínculos, y lo que yo ya no estaba más dispuesta a aceptar en mi vida, ah, ni a vivir en mi vida, y la necesidad de cuidar, porque claro, con un bebé te das cuenta de que la energía es limitada. claro, O sea, no soy la Wonder Woman, ¿no? no, Y además esa Wonder Woman que fui tanto tiempo, después me lo cargo en el cuello, en la cintura, en el dolor, en el cansancio. Y no es lo mismo cuando sos mamá. Entonces, todo esto fue uno de los grandes aprendizajes de este retorno nodal, de decir, tengo que aprender a poner límites, tengo que aprender a decir que no, no tengo que regalar tanto mi energía, Escorpio, ¿no? Porque claro, Escorpio también tiene esto, ¿no? De dar, 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 administrar la decir, energía, claro. Mm, esto me lo guardo para mí, ¿no? sí, Y, sí. y bueno, y ahora estoy un poco en modo eso, ¿no? En modo Taurito, irme ahí a pasear acá por Barcelona, tengo Claro, con esos lugares varios divinos que te rodean. bosquecitos, Sí, encima vos te coincide con salir a esto, que estás en un caminar. lugar re cerca del contacto que también, ¿no? La naturaleza es lo taurino, eso de salir Sí. y ver, ¿no? La tierra, los árboles, la exuberancia de la naturaleza, ¿no? Eso, disfrutar Hoy de me eso. desperté muy cansada, de mal humor, y dije, me voy a pasear, me fui con el carrito y con la perra por el bosque, la naturaleza, en un baño de árboles, y la verdad es que ese es como mi gran aprendizaje, de cuidar mi cuerpo, pero cuidarlo en serio, no exigirlo Sí, tanto, sí, ¿no? Porque entender que la energía es limitada, y realmente el aprendizaje que tengo de la energía taurina, que yo no tengo planeta Centauro, solamente el nodo norte, ¿no? Pero la energía que tuve con este retorno de la energía taurina es impresionante porque es tremendamente vivencial. Es decir, claro, ahora me di claro. cuenta a mis 37 años y medio que necesito Tauro y que no me lo doy. Bueno, eso sucede en los Increíble. retornos, eso sucede en los retornos nodales, ¿no? Aparece algo de la revelación, que puede Sí, ser, bueno, va a depender mucho del trabajo de cada uno con esa energía, pero, y sobre todo también con las energías de origen, ¿no? Porque yo recién comentaba, no es lo mismo tener un nodo sur en Escorpio y no tener nada más en Escorpio, que tener un nodo sur en Escorpio y tener además el Sol, a Mercurio, a Venus y qué sé yo, ¿no? Porque ya esa persona hay algo que trae de lo escorpiano por ahí más trabajado, más consciente, ¿no? No por eso va a ser más fácil, ¿no? No quiero decir con esto porque de ninguna manera, pero me parece que los retornos nos traen esas oportunidades. Se viven distinto, ¿no? Porque el retorno por conjunción, que es el retorno nodal directo, aparecen estas situaciones como muy concretas, ¿no? Eventos muy concretos. Puede ser esto que te pasó, que nos pasó a las dos y que le debe haber pasado a un montón de gente. Cuando tenés un retorno nodal directo, aparecen situaciones concretas, ¿no? Eventos, situaciones, algo que nos cambia, que nos personas. moviliza, personas, pero sobre todo porque lo que viene atrás es ese movimiento que se necesita para salir de esa inercia que se genera en el nodo sur. El nodo sur, la Tal inercia cual. es en un lugar quieto, ¿no? Entonces, lo que viene a traer el retorno nodal, que es movimiento, ¿no? Es un movimiento que es sísmico, es un movimiento para que justamente se empiece a dinamizar el eje. Bueno, cada uno lo va a vivir, esas Cambiar, experiencias, cambiar la forma de tu vida, cambiar hacia el cómo. Yo creo que el no tiene cómo mucho que ver venía. con el cómo. Sí, ¿Cómo sí, es el cómo. vivo? ¿Cómo hago las Sí, cosas? Porque capaz yo me puedo quedar en el mismo trabajo con la misma pareja, pero ¿cómo?
de ¿Cómo otra lo hago? manera. ¿Desde dónde? Es aprender a hacer las cosas de otra manera, integrando esa energía que al principio nos puede resultar más incómoda, pero que luego cuando la integramos nos damos cuenta que nos potencia. Esto, como dijiste, es bastante central, ¿no? Es el cómo. Porque esto no tiene que ver con el propósito del sol en nuestra carta, no es el camino del héroe, de la función solar, no es el propósito de vida. Está como telón de No, fondo. Es el cómo tal cual. ejecutamos todo eso Todo, en nuestra carta, es toda es nuestra la totalidad. carta. Exactamente, y es difícil entender este concepto, porque en general tendemos a ver nuestra carta, y esto es un error a veces incluso de cómo se imparte la astrología, no en astropsicológica, donde se imparte perfectamente, Obvio que no. pero sí en otras, o por lo menos en posteos que uno ve, información, no todo muy fragmentado. Es verdad que no hay una forma de explicar que no sea viendo por partes, pero entendemos que la astrología no es partes, es una totalidad. ¿Sí? Todo eso está al servicio de una totalidad. Y algo que expresa la totalidad es el eje nodal, claramente, ¿sí? El eje nodal nos habla de ese tono, esa forma, ese cómo hacemos las cosas en la vida, y que por eso, yo decía antes, no siempre coincide con nuestro deseo solar, ¿sí? A veces entra Claro, en no. Va choque. por otra vía que no es que no tiene nada que ver con nuestro sol, pero es otro camino. Como dijiste vos, un telón de fondo, es algo que es un modus operandi que ya traigo, es un nuevo modus operandi que es completamente opuesto, que me ayuda a equilibrar eso que ya traigo. Sí, sí. Acá Eh, están preguntando, los nodos están 1 año y medio en cada signo, ¿sí? Luego cambian, con lo cual uno, a ver, tiene momentos ese tránsito nodal. El retorno nodal es 1 año y medio. Hay un momento de mayor partilidad, ¿sí? Que es cuando el nodo se acerca a la conjunción del nodo en el cielo, el nodo natal están en conjunción. Eso se puede sentir incluso con un orbe, ¿no? De 3, 4, 5 grados antes y después, pero que ya la temporada ¿no? En este caso todavía estamos en el eje Tauro y Escorpio. Todos los que estamos con el retorno nodal estamos siendo influenciados, porque en algún momento puede ser que algún planeta esté tocando ese punto. Incluso todavía suceden eclipses de Tauro y Escorpio este año, ¿sí? Todavía quedan dos. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, el retorno nodal directo se da cada 18 años, 18 años y medio, y el inverso, como decíamos antes, cada 9. En el retorno nodal inverso la dinámica es distinta, porque se está dando en un aspecto de oposición. Hay algo que se manifiesta de otra manera, sobre todo en relación al nodo sur, porque es el nodo norte que está tocando en el cielo, que está tocando nuestro nodo sur, lo está afectando. Incluso desde la astrología de Huber, viste que la carta nodal toma al ascendente de la carta nodal el nodo norte de la carta natal, ¿no? Entonces dicen que cuando hay un retorno nodal invertido o inverso, el nodo norte está tocando lo que sería el descendente, ¿no? Que sería el nodo sur. Entonces, muchas veces hay experiencias ligadas a lo vincular en un retorno nodal inverso. Puede haber un cambio de pareja o algo que pasa a otro nivel en relación a lo vincular con mi pareja actual, o entra gente en mi vida que viene a traerme algo de esa energía. Es una mirada, bueno, la astrología de Huber es muy psicológica, sí. yo realmente no soy experta en el tema, pero esto me hace sentido. Tiene Verlo de cosas interesantes, sí, 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 sí. sí. No todo me resuena, a mí me No, resuena mucho la línea de Liz Gris, la línea de sí, esas a mí también, cortas, a mí también. pero está buena, tiene cosas interesantes que te hacen pensar, sí, sí, sí. Sí, Yo sí, integro un esto, poquito de todas las sí, ¿no? líneas, sí, me parece que Obvio, todas aportan algo. no, trato de no ser excluyente, salvo que sea una zaraza total, Sí, ¿no? Pero esto me, sí, me- salvo me que sea una hace zaraza. sentido, Sí, un poco tiene esta sentido. relación, porque en general uno lo contrasta. Y otra cosa que decir, ¿no? Que uno lo contrasta porque hace casuística en su propia consulta astrológica. Esto que estamos Sí, diciendo las dos es porque tenemos ya años de trabajar en esto y de ver gente y ver casos. O sea, la experiencia del nodo uno la ve en la interacción con el consultante y ve lo que aparece. sí, Y no es algo que solo se estudia en libros, ¿no? Me parece que está bueno tener una mirada sí. Yo creo que diversificada, ¿no? Por decirlo. la consulta te da muchísima experiencia, pero lo tenés que pasar vos Sí, por tu cuerpo, sí, vos, sí, sí, ¿no? es una Y ahí experiencia. decís,
Ah, y Sí. después lo ves en tu marido y en tu hija o en tu hijo o en tu esposa, porque los ves todos los fucking días y Ujú, viviste el proceso muy de cerca. Y después lo ujú. ves en los pacientes que ves semanalmente o quincenalmente, y después lo ves en los consultantes y después lo extrapolas, o los alumnos, o lo que sea, después lo extrapolas, ¿no? Porque cuando lo pasás por el cuerpo es distinta la experiencia, o sea, es como Sí, mucho más, sí, sí. más cabal, ¿no? Como mucho más Eso, gráfica. sí, eso es totalmente cierto. Creo que es una disciplina, yo esto lo digo casi siempre que puedo, que a diferencia de otras cosas que uno estudia en la vida, que no están ni mal ni bien, esta es una disciplina o un saber, por decirlo de alguna manera, que requiere que primero sea una experiencia personal. Sí. Es imposible ser astrólogo si vos no pasaste por la experiencia astrológica de transformación, ¿no? Y no estoy diciendo con esto que uno aparece siendo una nueva persona, porque el proceso de transformación es un proceso justamente, ¿no? No es que uno recibe un No, a ver, certificado, si tenemos que ¿viste? esperar al tercer retorno de Saturno y el quinto retorno nodal y no sé qué, sí, O bueno, el recién primer empezamos los retorno 100 de años, ¿no? Urano, O sea, ¿viste? Ya estás ahí en el geriátrico y te dicen, ya está, ya está, ya está, ya llegó. claro, ya te agarró el Alzheimer, ya no te acordabas de nada. No, claro, Ya pero perdí la bueno, cultura. sí, No, claro, no, sí. convengamos que a los 20, a los 22 años todavía estás muy verde, ¿no? Como para, Mm. no es porque no puedas hacer astrología, claro que No, sí, no, pero al bueno, van a haber cosas contrario. que, Ojalá yo hubiera o sea, tenido eso a los 20 años, el acceso a la información astrológica. sí, Otra hubiera sido mi sí, vida. obviamente, pero bueno, uno siempre acompaña de otra manera cuando lo ha experimentado, ha atravesado procesos. Bueno, para cerrar un poquito, porque ya estamos como en la hora, entonces también quería cerrar con esta idea de que estamos todavía con el nodo en el Sí, eje Tauro-Escorpio, no por nada dije, hablemos de nuestros casos, no, porque también a nivel humanidad sigue estando ese eje tal Tauro-Escorpio, cual, el tal nodo cual. norte en Tauro para toda la humanidad, o sea que en este momento, esta experiencia que les dio Eric o que les di yo, también lo pueden extrapolar de distinta manera a sus vidas, porque el nodo sigue en Tauro, es en el grado 4 de Tauro, entonces para toda la humanidad es un momento de ir a conectar con lo que contó Erika, con lo que conté yo, con el placer, con el cuerpo, con el bajar un cambio, con el aprender a poner límites, con el cuidar lo propio, valorar la vida, la naturaleza, valorar el tiempo, ¿no? Y que ya dentro de muy poquito, en julio, ingresa a Aries, en Nodo Norte. Así que esa va a ser una energía completamente distinta. Seguramente hagamos algún vivo hablando al respecto, pero bueno, para la gente que tenga tanto el nodo norte como el nodo sur en el eje Aries Libra, también va a ser un momento evolutivo muy importante, porque recuerden que donde están los nodos se producen los eclipses, ¿sí? Y Sí, los eclipses son activadores de procesos de transformación, de cambio, de avance sí. como seres Sí, sí, humanos. sí, sí, totalmente. Yo creo que igual, esto que vos decías, ¿no? Estamos cerrando un ciclo nodal de Tauro y Escorpio con Urano sobre Tauro. Me parece que eso ya ha marcado todo este eje nodal con ciertas características que tienen que ver a nivel colectivo. Yo lo relaciono mucho con lo que empieza a suceder en relación al cuidado de nuestro planeta, a los cambios climáticos, al uso indiscriminado de los recursos energéticos, a nuevas formas alternativas de energía más sustentable, a la posibilidad de que eso suceda, a Sí, que fíjate que sí, aparecieron. que aparecieron, pero también la resistencia a que eso ocupe un lugar, ¿no? Porque también no nos olvidemos que estamos por entrar con Plutón en Acuario y eso le va a hacer cuadratura, o sea, no le hace cuadratura, pero entra en un signo que hace cuadratura a todo eso. Y me parece que, bueno, nuestra relación con la alimentación, con el cuerpo, con todo, pienso también en los recursos económicos, lo que es transaccionable, ¿no? Las criptomonedas, las burbujas que generan las criptomonedas, de golpe estallan, la gente pierde un montón de dinero, ¿no? Y como los bancos que quiebran, Silicon Valley Bank que quiebra de golpe, esos núcleos de poder, ¿no? Este Tauro Urano, es un signo de mucho poder. O sea, el eje Tauro-Escorpio y también Leo Acuario, ¿no? Porque son el eje del poder, el poder personal, el poder del pueblo, el poder económico, el sí, poder de los la movimientos crucija, económicos, sí, ¿no? sí, sí. Ni La hablar, crucija sí. es donde se cocina todo, ¿no? En definitiva, la Ah, crucija.
Es un Algo poco así. eso. Y estamos saliendo de ese eje, vamos a entrar al eje de Aries y Libra, porque justamente van en sentido inverso. Inverso. Hay como, me parece que sí, que vamos a tener que hablar como un vivo más cerca de la Sí, fecha sobre eso, ¿no? sí, Porque claramente sí, sí. eh, hay mucha energía de Aries en este momento, ¿no? Se inició Aries, la temporada de Aries con el inicio del año Sí, astrológico, está Júpiter, Quirón y Venus en Aries, entró Mercurio en Aries, hay como, ya hay un preludio de la energía ariana, luego va a pasar sí. Marte a Cáncer, que es otro signo cardinal, hay una energía cardinal que nos plantea como la posibilidad de nuevos inicios, nuevos proyectos, nuevos temas en relación a lo vincular, que esto es lo que trae Aries y Libra, ¿no? Un nodo norte en Aries, bueno, va a haber una temática de qué es lo que enciende mi deseo, si eso está o no en relación al otro, porque no nos olvidemos que esto es de integrar las dos energías, Tal cual. no es no en Aries y solo trabajo sobre mi unilateralidad y mi deseo, no, es cómo mi deseo es encendido e intermediado en mi vínculo con el otro, ¿no? Trabajar esto, salir de ese lugar de inercia vincular que puede plantearnos el nodo sur en Libra, de ceder tal vez, ¿no? De evitar conflictos. El conflicto es organizador muchas veces, es algo que tiene que ver con como un lugar de armonía, que tiene que ver con una tensión que se crea a partir de la armonía y cómo uno el conflicto tiene que tender a dejarlo más adentro que afuera, ¿no? Empezar a interiorizar como un conflicto organizador de la conciencia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como era el dios griego Pólemos. Así que bueno, me parece que hay El como dios un gran griego, desafío. ¿quién? Pólemos, que viene la palabra polémica, ¿no? Que tiene que ver Ah, con mira, no la tenía esa. sí, sí, Polemos. Pólemos, sí. Como Trae Eris. sí, trae todo un vínculo con lo que significa el conflicto muy diferente a lo que venimos desde un lugar un poco más estereotipado considerando que es el conflicto, ¿no? Mira, no lo Este, tenía ese dios, Eri. Después nos contás. después les cuento, porque si no, va a ser como te dije, un Lollapalooza un Lollapalooza de los nodos esto. Tal cual, es que hay tanto, hay tanto, hay tanto, pero bueno, Un montón. yo creo sí, yo creo que la idea era hablarles sobre lo que es el retorno nodal, hablarles un poco sobre el nodo, el eje Tauro-Escorpio, que bueno, que está actualmente, están actualmente los nodos. Y bueno, y ya les seguiremos hablando de los nodos. Recordar que a fin de mes, la semana que viene, el viernes, Erika va a dar una masterclass sobre planetas junto al nodo sur, donde va a estar trabajando qué pasa cuando yo tengo un planeta cerquita de mi nodo sur, ¿sí? ¿Qué efecto eso tiene en la persona? ¿Cuál es el aprendizaje? Que parece algo muy específico, pero a mí me parece que es fundamental, especialmente si tenemos planetas junto al nodo sur o si somos astrólogos, astrólogas profesionales o queremos ser astrólogos profesionales, para que en algún momento, digamos, cuando nos cae una persona con ese emplazamiento, podamos acompañarla mucho mejor, porque realmente es un punto, como hoy hablábamos, de mucho agarre, de mucho empuje, de mucha inercia, que es muy difícil de vencer y podemos ayudar mucho a las personas con esa posición. Sí, Y bueno, y Erika, que es experta en nodos y en todos estos temas, va a dar una especialización muy interesante, que hay pocas al respecto, sobre los nodos. Van a ser 3 meses. Todo lo que necesitan saber sobre los nodos lo van a aprender en esa especialización que empieza ahora en abril. Y cuando termina la de nodos va a hablar de dracónica. Así que espectacular, va a ser un gol. para entrar en Dracónica hay que tener bastante claro el tema nodos, ¿no? Porque justamente la carta Dracónica se levanta a partir del eje nodal. Y me parece que no voy a desarrollar lo que es Dracónica, solo decirles que la carta Dracónica nos permite integrar esa parte que es de nosotros como seres solilunares, ¿no? O lunisolares. Como hay un nivel de la información, obviamente que es un nivel muy profundo, un nivel que se necesita primero tramitar la parte solar más profundamente para luego habilitar este nivel de información. Pero bueno, nada, los espero ahí. Las clases, Va a sí, estar acá muy preguntan, bueno. sí, quedan grabadas, Ah, se dan en vivo por eso le iba a Zoom, responder. sí, pero después quedan grabadas para que las personas le hagan replay cuando quieran y con cada clase se entrega un ebook con la información, o sea que después se van a llevar casi un libro de nodos. Así que, como es estilo costumbre en esta escuela, que con cada formación uno se lleva un libraco así de información.
Así que, Y y es una marca todo distintiva, incluido en el precio y final. todo incluido por el mismo precio, exactamente. Realmente esa yo no me canso de decirlo, es una marca distintiva de esta escuela que realmente brinda un material muy, muy completo. Así que después les Muy queda como completo. fuente de consulta. Ujú. Exacto. Eri, antes de irnos, como vos estás desde Astro Constelaciones y la creaste vos por el problemita que tuvimos al principio, vas a tener que compartir cuando terminemos el vivo, te va a decir si lo desea, sí, te va a tocar ese trabajito. Entonces, te lo explico ahora Sí, porque si te vas, no va a sí. quedar. Compartilo, sí, compartilo en el feed, el vivo, sí, así no lo perdemos. Igual creo que queda por ahí, pero no sé muy bien dónde Pero, encontrarlo si no se comparte en el ¿cómo momento. lo comparto? Y ¿Con te la acabo de mandar flechita? una carátula. Uh, Claro, cuando cerramos, te va a decir si lo desea compartir. Le pones que ah, sí ujú. y le puedes poner una portada. Te acabo de mandar una portada porque estamos cuidando mucho la estética Sí, 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 sí. del Tenemos Insta. una Tenemos identidad. Sí, 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 las sí. identidades de las escuelas, hasta tenemos una persona que está trabajando exclusivamente, una social media, pero de la escuela, así que bueno, estamos ahí como muy Así cuidadosos. somos. Como este vivo lo iba a hacer de astropsicológica, yo tenía las carátulas de astropsicológica, así que te pido que porfis compartas la carátula, vos podés poner compartir y después podés abrir el WhatsApp, descargarte esa carátula y volver y no pasa nada, no se pierde, ¿eh? Esperemos que salga todo bien. Ojalá sea todo bien. Igual queda en algún lado de la estratosfera, pero Espero nunca que sí. entiendo muy bien dónde es. Así que si lo perdés no pasa nada, lo vamos a recuperar, pero Bueno, no, no, está bien. no tengo mucha experiencia. No. Ay, Tiene tiene que que poner en poner en colaboración. colaboración. Espera, a ver. ¡Ah, qué buen dato! Genia, Eve Flores González. ¿Cómo amo a la gente que me resuelve problemas? Sí, la Mi verdad, luna en yo Virgo también. se está amando en este momento. ¿Y dónde ¿Me es podés poner en eso de colaboración, Eri? colaboración? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Que me No diga. tengo la puta idea. Ah, porque Fíjate todo arriba en la ahora flechita. me estoy tocando todos los botoncitos y no me. Capaz había que hacerlo antes. Espérate, Ah, a no, ver. ya sé a lo Compartir que se refiere. dice. Ya sé a lo que se refiere. Cuando una vez que se suba hay que ponerlo en colaboración. Sí. Ok, Pero ok. no va a Me da la coincidir opción con la de estética. compartir, o sea, si toco las tres cositas, me dice compartir en. y cuando- Sí, pero No, 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 me parece que no. claro, el guardar. Sí. Sí, se me va a compartir con la carátula de Astroconstelaciones y no coincide con la estética Bueno, entonces astropsicológica. cuando terminamos ahora, me dice compartir, le doy compartir y puedo ponerle estos son temas administrativos, perdón. Pero hay que Es que si hacerlos no acá te lo porque digo si no, acá lo claro, perdemos, ¿no? Después claro, puedo sí. buscarlo, pero no me acuerdo dónde estaba, gente. Pero bueno, no importa, un poco Detrás detrás de de escena. cámara, el backstage. Bueno, bueno, gente linda, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Eri, Gracias. como siempre, es un Gracias a placer todos. escuchar todo lo que nos tenés para compartir. Y bueno, nos vemos pronto. Este viernes tenemos un vivo, así que vamos a estar Eri y yo hablando Ah, sobre nuestra invitación a sí, la sí, Expo Holística. Que vamos a estar dando un taller de astrodrama, así que bueno, ojalá se puedan sumar porque va a estar muy bueno. sí, Bueno, un beso. totalmente. Cuídense Un mucho. beso, adiós a todos. Chau, chau. Pero cómo no lo cierro esto acá.